Aquí damos seguimiento precisamente al trabajo que estamos realizando con esta Montero Sport del 2000. Precisamente quiero indicarles lo que viene siendo el árbol de leva, el cual es esta barra central que estamos indicando con el destornillador y que está posicionada debajo o en el centro de lo que es la recámara de compresión de este vehículo, de esta culata, como también le dicen. Precisamente en términos mecánicos, hablando de lo que es el árbol de leva, este viene siendo una barra o eje de rotación que incorpora una o varias levas, las cuales son las encargadas de accionar la apertura y cierre de las válvulas. Pero volviendo a retomar el tema de lo que es el árbol de leva, en términos mecánicamente hablando, el árbol de leva es una barra o eje de rotación que incorporan los levas, como ya le he dicho hace unos segundos, pero que en específico los levas vienen siendo, mucha gente confunde los levas con los balancines. Los levas precisamente son esta parte del árbol, esta parte que sobresalen aquí específicamente. Aquí podrían decirse, esta parte aquí del eje del árbol de leva, se denomina como muñón, que es el punto de apoyo del árbol de leva en lo que es la base de la recámara de compresión o culata, como le conocen también específicamente. Reitero nuevamente en este caso que el árbol de leva, una de las funciones específicas del árbol de leva es la de indicar a los balancines su movimiento circular para que estos los transformen en un movimiento vertical que mecánicamente genera el abrir y cerrar de las válvulas de admisión y de escape, controlando así el llenado y vaciado de lo que son los cilindros específicamente. Es decir, en este caso, este sistema de la Mitsubishi Montero Sport del 2000 específicamente tiene dos ejes o flautas de balancines. Es decir, en este lado se encuentran los balancines o el sistema precisamente que se encarga de accionar lo que es la apertura y cierre de las válvulas de escape, y de igual modo en este caso, en esta parte superior aquí arriba, son las levas o los balancines encargadas de administrar, como ya acabo de decirlo, lo que es el funcionamiento de cierre y apertura de lo que son las válvulas de admisión en este caso. Por ejemplo, aquí arriba estoy mostrando lo que viene siendo la flauta, que es el eje que va montado en esta base precisamente, pero que en específico este es el encargado de una de la función específica del árbol de leva, es la de indicar a los balancines su movimiento circular, para que los balancines o los levas los transformen ese movimiento circular en un movimiento vertical o rectilíneo que accione de arriba hacia abajo el funcionamiento de lo que es directamente las válvulas a requerimiento de la misma, ¿me entiende? Esa es la función específicamente del árbol de leva en este caso, precisamente para poder controlar lo que viene siendo el llenado y vacío de los cilindros a su requerimiento en este caso. También podría decir en este caso, con relación a lo que vienen siendo los balancines o los levas precisamente, puedo darle a entender de que los levas vienen siendo otro elemento mecánico que verdaderamente permiten la transformación de un movimiento circular o del movimiento circular que he estado hablando en este caso, y lo transforman en un movimiento rectilíneo, es decir, de arriba hacia abajo, mediante el contacto directo a un seguidor. Es decir, ese contacto directo a un seguidor específicamente viene siendo este punto de apoyo aquí, este rodamiento en el extremo del balancín o del leva, que se mantiene en contacto directamente con lo que viene siendo esta parte del árbol de leva, con esta parte del árbol de leva, y ejerce el movimiento circular. Le repito, ese movimiento circular que ejerce el árbol lo aplica de esta manera, accionando ese balanceo de subida y bajada del leva, y mediante la presión hidráulica que
que ejerce el lifter, el taque o botador o elevador, como le conozcan ustedes, lo aplica precisamente a lo que viene siendo la válvula, y ese es el mecanismo y funcionamiento que verdaderamente realizan este tren de válvula, este tren en combinación con lo que viene siendo el árbol de leva, precisamente y específicamente en lo que es la Mitsubishi Montero del 2000. Seguimos en adelante.